Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy es 14 de julio, así que hoy empieza el Biannual Bibliothon, que es un maratón de lectura, otra vez, que se lleva a cabo del 14 al 20 de julio. Llevo 2 días con la garganta un poco irritada y hoy amanecí hablando así, así que perfecto para un vlog. Pero bueno, supongo que en este vlog también van a ver cómo me enfermo o cómo logro evitar enfermarme, así que pongan sus apuestas. Y bueno, en este maratón son 7 desafíos. El primero es leer The Wicked Deep, que es una lectura en grupo con los organizadores. El segundo es escoger un libro de la lista de alguien más. Aún no checo bien qué están leyendo los demás, así que igual y ese lo dejo al final. El tercer desafío es leer un capítulo de 3 libros diferentes y elegir uno de ellos. Para ese voy a leer el primer capítulo de Red Rising, de Hazelwood y A Darker Shade of Magic. El cuarto es leer un libro que lleve en tu lista de libros por leer más de un año. Y uno de esos libros es Red Rising, así que probablemente elija ese y lo combine con el desafío anterior. El quinto es leer un libro que yo prediga que es de 5 estrellas y para ese elegí Radio Silence. El sexto desafío es voces propias, que es leer un libro que hable sobre algo que no te identifique a ti, pero que sí identifique al autor que lo escribió. Entonces para ese voy a leer Two Boys Kissing. Y el último desafío es leer el último libro que compraste. Últimamente compré muchos libros, entre ellos está Radio Silence. Podría mezclarlo, pero entre mis últimas compras vino Paper Girls, que es con el que quiero empezar porque tengo muchísimas ganas de leerlo y pues lo voy a usar para el último desafío, que es el último libro que compraste. Y pues me pongo al corriente después. Ya leí el primer capítulo de esos 3 libros. Decidí dejar The Hazelwood para Navidad porque se siente como una lectura más navideña porque es de fantasía. Y los otros 2, Red Rising y A Darker Shade of Magic, quiero leer los dos. Entonces yo creo que voy a leer Red Rising para el desafío de un libro que lleva más de un año en tu lista de libros por leer. Y para este, que era de escoger un libro de esos 3, voy a leer A Darker Shade of Magic. Red Rising es ciencia ficción y me recuerda mucho a Hunger Games porque parece ser que es sobre una población que vive en Marte y se divide por clanes que seccionan con nombres de colores. La denominada con el color rojo es la más baja. Entonces, por ese lado me recuerda a Hunger Games porque dividen también en el caso de Hunger Games dividen por distritos y en el caso de Red Rising los dividen por colores. Y terminé de leer el primer capítulo y fue así de ¡ah! No puede ser que ya sea el segundo, tengo que leerlo. Y el otro libro, A Darker Shade of Magic, es sobre varios Londres paralelos entre sí, que de hecho también los diferencian por colores. Está Londres rojo, blanco, gris y negro, creo que era. Y este involucra magia, entonces obviamente eso es lo que me atrapó de este. Y aún no he tenido tiempo de leer Paper Girls, porque acabo de regresar de desayunar. Pero he escuchado que lo comparan con Saga y, que es una mezcla de Saga con Stranger Things, pero en vez de niños, niñas. Así que suena a que me va a encantar eso. Cambiando de tema, hoy me puse mi blusa color naranja Camp Half-Blood porque siempre que me la pongo me recuerda a Percy Jackson y siento que es el tono de naranja que usan los semidioses en el campamento. No me estoy llamando semidiosa ni nada por el estilo. Ok. Jugué muy mal. Buenos días, ya es el segundo día del maratón, es domingo, hoy es la final del mundial. Ya terminé Paper Girls, que sí, básicamente es Stranger Things con niñas, pero ya por el final de esta novela gráfica es donde empieza la parte que relacionaban con Saga y es donde termina este volumen. Y pues obviamente es con un cliffhanger que te deja queriendo comprar los siguientes así. Voy a bajar a hacerme algo de desayunar para ver la final desayunando y leyendo en los ratos pues aburridones del partido, porque la verdad no es que esté tan interesada en el fútbol, pero es la final, entonces tengo que verla. Y pensaba hacerme unos huevos revueltos del libro que leí hace poco, Bread and Wine, donde vienen varias recetas. Y ahí vienen huevos revueltos con queso de cabra, no creo que sea gran ciencia.
Están buenos. Llevo 18% de Red Rising. A Darker Shade of Magic lo pospuse un ratito porque en nuestro grupo de lectura varias también están en este maratón y muchas quieren leer también ese libro, entonces decidimos volver a hacer una lectura conjunta. Y Red Rising sigue recordándome a Hunger Games cada vez más, así que seguramente me va a seguir gustando este libro. Y pues sí, ese es el estatus hasta el momento. Es el tercer día del maratón y parece que sí me enfermé. En Red Rising seguimos a una casta que se está rebelando contra la sociedad y contra la forma en la que son tratados. Y me sigue recordando a Hunger Games, pero no me quejo, me encanta eso. Y en A Darker Shade of Magic, al menos hasta donde llevo, todavía no se define bien qué es lo que vamos a seguir, cuál es la trama. Como que apenas está planteando el mundo en el que estamos moviéndonos. Pero el hecho de que estos dos mundos de los que estoy leyendo se dividan por colores. En A Darker Shade tenemos el Londres rojo, blanco, negro y gris. Y en Red Rising seguimos castas de diferentes colores. La roja, dorada, cobre, etc. Entonces eso hace que se mezcle un poquito esa idea, pero como sí son temas diferentes, puedo separarlos fácilmente. Lo único que al principio el personaje principal, la descripción física de los dos, tanto Kel, el personaje de A Dark Shade, y Darrow, el personaje principal de Red Rising, físicamente se parecen. Mientras vas leyendo, ya hay forma de diferenciarlos, digamos. Es el quinto día del maratón. Ayer no grabé nada porque sí me enfermé y ayer fue el peor día. Me sentí muy mal y tuve que dormir un rato y casi no leí. Entonces no valía la pena grabarlo. Voy en The Red Rising, llevo un 40%. De A Darker Shade of Magic llevo 58%. Y estos dos libros se leen muy rápido, pero por diferentes razones. En Red Rising entramos al tema, al conflicto muy rápido y todo empieza a fluir a una velocidad más rápida. Y en A Darker Shade of Magic todo empieza un poco más tarde, como por el 40% del libro apenas empieza ya el conflicto, pero los capítulos son mucho más cortos. Se leen como en 5 minutos cada capítulo. Y en Red Rising es como capítulos de media hora, pero por la forma en la que están escritos los lees rápido. Entonces siento que los dos tienen una buena forma de manejar el ritmo del libro. Y ahorita voy a seguir leyendo, yo creo que A Darker Shade of Magic, porque ese es el que estoy leyendo en conjunto con las demás chicas, para poder estar al corriente con ellas. Y voy a bajar por unos dulces mexicanos que acaba de traer mi mamá y se los voy a enseñar porque están deliciosos. Ok, estas son cocadas, son dulces de coco y son los que más hemos comido. Todos estos estaban llenos de eso. Estos son nuevos para mí, dicen dulce de Rayán, aciditos. Parece que son de Chile y aquí dice que le exprimas un limón y le pongas sal al gusto. Estos dos parecen como gomitas de diferentes sabores. Y este es pan casero, pan de pulque casero. El pulque es una bebida alcohólica mexicana y se produce fermentando aguamiel del maguey o del agave. Ya es 19 de julio, eso quiere decir que es el sexto día del maratón de lectura y ya nada más queda el día de mañana para terminar el maratón. Y acabo de terminar A Darker Shade of Magic y yo no sé si es el hype que tenía esta saga, que esperaba un poco más. Sí me gustó, pero nunca llegué a sentir empatía por los personajes. Como que me daba igual lo que sea que les pasara. Y en general como que me faltó sentir algo por los personajes. Entonces siento que eso le bajó un poco la calificación a este libro, porque sí me está gustando mucho el concepto y todo, pero eso fue lo que hizo que no me terminara de encantar. Le terminé dando 3 estrellas en Goodreads, pero creo que el segundo está mejor. Son 3 libros, es una trilogía
y por lo que veo el segundo tiene mayor calificación, pero espero que los otros libros puedan desarrollar mejor a los personajes y que me pueda encariñar más con ellos para que me importe más, ¿no? Lo que pasa con ellos. No he leído nada de Red Rising porque ya quería terminar este libro, porque habíamos quedado en el grupo de lectura que le íbamos a terminar para hoy. Solo me queda un día para terminar Red Rising y no sé si me vaya a dar tiempo de terminarlo. Aún voy como por el 40%, creo que lo dejé ahí. Y en ese sí me está atrapando más lo que está pasando con los personajes. Mañana les cuento cómo me fue. Ok, oficialmente el maratón de lectura terminó ayer, hoy ya es 21 y solo me quedaba el 5% de Red Rising, entonces decidí grabar esta parte hasta que lo terminara porque pues ya me faltaba súper poquito. Y fue un libro increíble, de verdad me encantó. Fue una mezcla de Hunger Games con Percy Jackson, pero también con Game of Thrones. Fue increíble. El personaje principal al principio tuvo unas cuantas incongruencias que no me estaban convenciendo, pero ya después su arco fue uno de los mejores de toda la historia. Y si hay algo que me gusta de los libros es que un personaje tenga un buen arco, y me terminó ganando. Estuvo súper emocionante, lleno de intriga y todo el tiempo quería saber qué iba a pasar. Y sí, me encantó y terminé dando 5 estrellas. Y creo que no les dije que también estuve escuchando el audiolibro de Harry Potter y la Orden del Fénix, que también terminé en esta semana. Ese es el libro que menos me gusta de toda la serie porque Harry se la vive enojado y como que esa vibra no va conmigo y me frustra un poco. Pero bueno, es Harry Potter, aún así lo amo. Y ya empecé a escuchar el audiolibro de Harry Potter y el Príncipe Mestizo, pero bueno, ninguno de los de Harry Potter fue incluido en este maratón de lectura. Así que al final, en este maratón, terminé leyendo 3 libros que pertenecían a Paper Girls, A Darker Shade of Magic y Red Rising. Y de esos mis favoritos fueron Paper Girls y Red Rising. Y después A Darker Shade of Magic, que sí me faltó sentir un poco más en ese libro. Espero que el segundo me haga sentir más. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Bye.